Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarlos. En nombre del titular, Ignacio Lagarda, le damos la más cordial de las bienvenidas. Él por cuestiones de trabajo no nos pudo acompañar este jueves y les manda su cordial saludo. El jueves anterior estuvimos hablando con el doctor Salvador Corral de los edificios históricos. Este jueves vamos a hablar de un cronista del Rancho El Sapo, un miembro de la Sociedad Sonorense de Historia, Carlos Valenzuela. Él nos va a hablar de este gran rancho. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes por estos rumbos. Gracias por la invitación y pues aquí estamos para que preguntes. Perfecto. Yo creo que tenemos mucho el tiempo, va a ser muy amplio para conocerlo, todo lo que es el Sapo. Bien, muy complicado porque yo, que tengo tanto tiempo viviendo ahí, no he terminado de conocerlo. Ah, ok. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo o vamos a explicarlo muy bien. ¿Dónde queda el Sapo, Carlos? El Sapo está ubicado a 60 kilómetros sobre la carretera 26 al poniente de la ciudad de Hermosillo. Sales por lo que es el Tianguis del Palo Verde. Son alrededor de casi 58 kilómetros de carretera y 3 kilómetros de terracería. Perfecto. ¿Cuándo se fundó el Sapo? Mira, es una pregunta de los 64,000 pesos. Perfecto. Porque ¿Ya aumentó? Porque hemos seguido haciendo investigaciones y no hemos encontrado un documento oficial que nos diga exactamente cuándo el Rancho El Sapo se funda como comunidad. Y lo más cercano que hemos llegado a ver quizás sea alrededor de 1850, cuando el gobierno da la autorización para que se usen esos terrenos nacionales, ¿no? Quizás más o menos a raíz de esas fechas y por la oralidad de la gente es que hemos ido más o menos concretando entre ese lapso 1850 y 1860. 1850, se podría decir que es un dato oficial que se tiene el último, ¿no? Ya establecido. Sí, establecido, como te comento, en base a ir haciendo ajustes con fechas, con documentos, pero no documentos oficiales de una fundación como tal. Perfecto. ¿Qué influencia ha tenido el Sapo en Hermosillo? Mira, la influencia ha sido muy importante porque a través de las generaciones hemos ido viendo lo que ha representado una comunidad como el Rancho El Sapo, agrícolamente, no en gran escala, pero sí la cuestión, digamos, ganadera, que es lo fuerte de lo que es el rancho, la venta de ganado, de novillos sobre todo, y la producción de leche a través, pero en queso. O sea, todo eso ha sido muy determinante para lo que es la comunidad del Sapo hacia Hermosillo, hacia el estado y hacia el propio México, porque ha habido mucha gente que de ese lugar pues anda ahorita brincando por Santa María a todos lados, que te puedes encontrar en Brasil, te puedes encontrar en España, gente estudiando, trabajando. Entonces, creo que hay una muy importante aportación de la comunidad del Sapo hacia lo que es el estado. No solamente el Hermosillo, el estado. En representación de México. Estamos viendo en pantalla unas imágenes. ¿Nos puedes contar de ellas, Carlos, por favor? Pues esta es una imagen de lo que vas a ver en los ranchos, y el Sapo no deja de ser la excepción. Exactamente, donde tú ves ya el ganado, después las vacas, después de la ordeña en las mañanas, y el vaquero o el ordeñador, pues no siempre vas a ir a caballo. ¿Por qué? Porque ahora las distancias son más cercanas, porque todo está cercado, tienes terrenos. Entonces es una estampa muy cotidiana que te vas a encontrar en el Sapo. Qué bien. El arreo de las vacas después del ordeño. ¿Esa imagen de quién es? Esa imagen era personal. Personal, perfecto. ¿A quién vemos ahora en pantalla? Mira, aquí estamos viendo a doña Altagracia Guzmán. Ella es una mujer muy importante y representativa para la comunidad del Sapo, junto con don Santiago López Burgos. Don Santiago López Burgos fue, quizás el apellido de los López está inmerso en toda la gente del Sapo. Perfecto. Y doña Brígida
pusimos mal el nombre, es Brígida Hernández Guzmán, hija de doña Altagracia. Ah, perfecto. Ella es la hija. Ella es la hija. Doña Altagracia Guzmán creo que viene a ser el detonante como parte para la fundación del Sapo, para el desarrollo del Sapo, porque ella se casa en primeras nupcias con don Antonio Burjac Fuentes, que era un francés. Entonces, y tiene 3 hijos con él. Después, al enviudar, se casan con don Francisco Hernández, de donde nacen 5 hijos. Entonces, esos 5 hijos son casados con gente que a final de cuentas van a ser la familia del Sapo. Perfecto. Con Fontes, con Romeros, con Hernández, con Ruices, toda una gama de apellidos. Mencionas la nacionalidad francesa. ¿Hay otra nacionalidad? No, nada más, ahí en el Sapo fue nada más la nacionalidad del francés ese don Antonio Burjac, que llega junto con don Pedro de Sens y Juan María Roilón a través de California, parece ser que es de las minas, y llega, mira, aquí estamos viendo también a otro de los fundadores, la familia Romero Bernal, don Kiko Romero y doña Librada Bernal. Se dice que ellos, pues ella parece ser que es descendiente de los mayos. De los mayos. Sí, y él es del rancho de Tastiota, parece ser, o San Juanico, que está pegado al Sapo, ¿no? Ranchos muy antiguos también de esa comarca. Ahí te comentaba que los franceses nada más son ellos, llegan a través de California, todo parece indicar, eran mineros y pues hacen los nexos. De la fiebre del oro, exactamente. Que llegaron italianos a la costa de Hermosillo. Ya los italianos llegan a principios del siglo XX. Perfecto. Precisamente lo que me comentabas antes de entrar al programa, en lo que es Siete Cerros, más o menos. Así es. El ejido San Luis en la actualidad, donde ellos fundan campos agrícolas. Estamos viendo a don Hilario Olea Burjac. Él viene siendo nieto del francés, comento, de Encarnación Burjac, y su esposa Eloísa Lostunó Ayón. Perfecto. Hilario Olea fue presidente municipal en 2 ocasiones en Hermosillo. Okay. Fue diputado también local. Una gente importante para, como te comentaba ahorita, ¿no? El desarrollo, lo que ha salido de la gente que a final de cuentas descienden del Sapo. El Sapo ha sido, digamos, el detonante para la gente de Villa Eseris y para las placitas. Mucha gente que tenían como base Villa Eseris y las placitas salen hacia los ranchos de la costa. Perfecto. Y la gente del Sapo es parte de esa gente que salió hacia aquellos rumbos. O sea, mucho más antiguo fue el Sapo, las placitas, que la costa de Hermosillo. Sí, exactamente, porque hay un decían una pariente también que es González Domínguez, María Teresa ya murió, que eran sus abuelos, los Domínguez, los que habían primero detonado la costa como campos agrícolas, a través del riego de aguas broncas. Ella decía que por ahí iban los que habían sido primeros en sembrar en esas áreas. En el Sapo también se sembraban, por ejemplo, hay un caso importante, relevante para la historia del Sapo, como es el ataque en 1907 de los yaquis, donde muere don Tomás Burjac Guzmán, hermano de doña Brígida. Perfecto. Y hijo del francés. En 1907 lo matan los yaquis. Y justamente en las memorias que hace el gobernador Rafael Izábal, sale una esquela en sus memorias de 1904-1907, donde se lamenta la muerte precisamente de ese personaje, con una trayectoria muy importante para la agricultura y la ganadería. Haber sido un impacto muy negativo, ¿no? Sí, fíjate, pero como todo, ¿no? Todo tiene su razón, sus cosas buenas, sus cosas malas. Entonces, la oralidad de la gente te dice que don Tomás Burjac Guzmán no era una perita en dulce. Tenía su lado fuerte, pero hay quien lo defiende, que como dicen, quien tiene trabajadores tiene que tener mano fuerte. Firme. ¿Para qué? Para que puedan salir las cosas bien. Entonces, se comenta que ya él tenía muchos trabajadores que eran yaquis, que ya se la tenían sentenciada. Porque realmente conocemos muy pocos ataques yaquis, ¿no? Así es. No se conoce como una tribu que atacaba a las comunidades. Las atacaba cuando se sentían atacados, y ya ves que yo como siempre pongo el ejemplo, bueno,
¿Por qué tienes tu casa enrejada por todos lados? Así es. ¿Por qué no quieres que nadie vaya a quitarte lo que consideras que es tuyo, no? Entonces llegan los españoles y van haciendo cada vez más retirado de los centros importantes o de desarrollo de esas comunidades. Entonces lógico que van a pelear por sus pertenencias, por sus tierras y lo que ellos consideraban que lo por naturaleza les correspondía, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los yaquis? Empezaron a hacer parte de la mano de obra de las haciendas, de los ranchos, de los campos, y también es muy cierto que eran muy buena mano de obra, que eran muy trabajadores y por eso los tenían en todos lados, ¿no? Entonces, pues en el caso de don Tomás dicen que no los trataba muy bien y que ya se las tenían sentenciada. En mayo de 1907, cuando pasa esta masacre ahí en el Sapo, porque no nada más murió él, murieron otras 3 personas, entonces estaban todos los hombres del rancho aquí en las placitas. Venían precisamente en la cosecha del trigo. Y los yaquis, como estaban rodeados también ahí en el mismo rancho con yaquis mancitos, pues igual se estaban enterados de cuando no había los hombres para defender el rancho. Y así es como se da precisamente el ataque. Perfecto. Vemos qué importante, ¿no?, ha sido la contribución al Sapo. ¿Cómo se encuentra en esa época, Carlos? Pues dicen que prácticamente solo. Porque algo de lo que mucho se preocupó las generaciones anteriores, por ejemplo mis padres, abuelos, es en sacar a sus hijos del entorno. ¿Para qué? Para que se prepararan a través de las escuelas, ¿no? Y buscar que su desarrollo fuera diferente, porque ya ves que la ganadería, y más en terrenos como son los del Rancho del Sapo, que son semidesérticos, estamos sujetos a que llueva, porque realmente los ranchos esos normalmente se ha dado el movimiento a través de lluvias para terrenos de agostadero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ha batallado siempre, hay sequías muy fuertes que se han visto en muchos tiempos. Mira, esta es una pintura que hace Manuel Romo Encinas, precisamente como un homenaje, como un agradecimiento al Rancho del Sapo, de lo que es la vegetación de ese tipo de lugares, ¿no? Perfecto, qué bonita imagen, ¿no? Qué bonita pintura. Esa imagen que... La panorámica del Rancho del Sapo, lo que es el centro del rancho, somos... El casco. Sí, el casco del lugar, alrededor de unas 20 casas, todos puros parientes. Como te digo, los López están ahí, los Romero, los Ruiz, los Fontes, los Arbizu. O sea, una comunidad muy fuerte y que se trabajó muy unido, y creo que eso le dio fortaleza para ser parte de la 12ª parte administrativa de la Unión Ganadera. Perfecto. ¿Aquí qué vemos, Carlos? Aquí estamos viendo los maravillosos enzontles o chontes, las aves cantos de los 400 voces. Así es, amo el canto del cenzontle. Y es muy común escucharlos. Sí, exactamente. Muy, muy común, es parte de... Es parte de tu entorno. Cuando tú vas a los ranchos, cuando vas, como ahorita que me comentabas, cómo había sido San Javier, pues es una chulada, ¿no? Escuchar el canto de las diferentes aves, que te puedas poner a identificar quiénes son, si son cenzontles, si son canarios, si son pericos. Es uno de los regalos naturales, ¿no? Así Carlos, es. Tenemos que tener un corte. ¿Qué tal si al regreso nos comentas cómo se festeja el Día de Guadalupe? Ok, claro que En un momento regresamos, por favor, espérenos. Muchas gracias por continuar con nosotros, con el cronista oficial reconocido por ACROS, la Asociación de Cronistas Sonorense, y miembro de la Sociedad Sonorense de Historia, que el próximo jueves vamos a tener a su presidente, a Franco Becerra. Nos va a hablar del doctor Alfonso Ortiz Tirado, el festival que se realiza año con año en los finales de enero e inicios de febrero en Álamos, Sonora. Carlos, como comentamos a nuestro público, ¿cuáles son las grandes fiestas del Día de Guadalupe en el Rancho El Sapo? Pues mira, es la imagen, comentaba yo anteriormente, la imagen que tenemos ahí en el rancho, ella es la patrona del Rancho El Sapo, la Virgen de Guadalupe, data de 1884. Me comentaba el padre Armando Armenta, que es el director del archivo mira, ahí está una imagen del año pasado, donde le están cantando precisamente las mañanitas, el mariachi juvenil.
El mariachi juvenil es el que está a cargo ahorita en esa imagen. En esa imagen, y pues imagínate tener ahí en el rancho el mariachi en los festejos de la Virgen. Es algo muy emotivo y aunque no quieras te simbra. Sin duda, ¿no? Sin duda. Entonces te comentaba que la imagen es de 1884, parece ser que hay 4 o 6 imágenes de ese tipo, son pinturas. Esa imagen que vemos es la de 1884. Así es, efectivamente. Qué chulada, toda una reliquia, ¿verdad? Toda una reliquia y pues no, en catedral me decía el padre Armando Armenta que no tienen una imagen tan antigua. Ok, en catedral no hay una imagen de esa. De esa no, parece ser que me comentaban de Lina que quizás en Santana había una imagen como esa. Okay. En el rancho, para fortuna nuestra, tenemos 2. De la misma época. De la misma época. Las fiestas de la Virgen de Guadalupe eran epopeyas en aquellos años. Te estoy diciendo, por ejemplo, de 1920, cuando tocaban las grandes empresas, las grandes orquestas, de Sonora, de Hermosillo, como era una de Guaymas, que era la orquesta de Tacho, venían de Guaymas, y luego estaba también la orquesta de los Bobadilla, okay. De los Bobadilla más antiguos, ¿no? Que te duraban 3-4 días las fiestas, se mataban 3-4 vaquillas para que la gente pudiera comer, y además en un, digamos, quizás unos 100, 120 metros, se ponían diferentes postales, o no hostales, que le vamos a llamar, o puestos de comida para la gente que llegaba de otros ranchos, de otros campos, que no conocieran o que no quisieran entrar a comer, porque la comida siempre ha sido para quien guste comer, seas invitado o no seas invitado. Perfecto, como la cordialidad de la anfitrionidad. Exactamente, que eso siempre había distinguido a doña Brígida Hernández, que era la dueña de, posteriormente la tía abuela Guadalupe Hernández, López Hernández, y ahorita en la actualidad pues es mi tía con mi familia. Perfecto, Carlos. Al pendiente. Qué bonito ha de ser. Ese 11 también se tiene programado como... Pero ya nunca como antes, ¿eh? Ya nada más ahorita hacen la velación de... Anteriormente pues era, imagínate, ponían en el pleno corredor y en el comedor mesas largas de puro pan horneado en casa. Qué para rico. acompañar lo que era el menudo y luego los tamales, que eran moliendas tremendas. Todavía me tocó de chamaco moler mis 4 o 5 cubetas de esas latas de nistamal, pero nunca como se hacía entonces. Entonces, todo eso es una herencia que hemos ido nosotros adquiriendo a través de los años, del tiempo que hemos estado viendo, y tratamos de inculcárselo a las nuevas generaciones para que cuando nosotros ya no podamos, ellos continúen con el festejo de la Virgen de Guadalupe. También estaban, por cierto, sí es cierto, los hermanos Otón, que tocaron muchísimo en el Sapo en las fiestas del Día de la Virgen. También en un tiempo lo supo. Realmente el Sapo ha sido una comunidad muy pachanguera, muy fiestera. Perfecto. Las bodas ni se diga. Y hablando de bodas, por allá de 1920, uno de los taxistas importantes de aquí de Hermosillo, pues era el Chato Bernal, y el Chato Bernal iba en sus taxis hasta el Sapo. Imagínate lo que es pura terracería o brechas por las novias para las ceremonias religiosas aquí en Hermosillo, y él también, y la regresaba. Entonces, era el servicio de taxi. Aquí vemos en la imagen lo que nos estabas comentando del Chato Bernal. Aquí, por ejemplo, en la primera fotografía del lado izquierdo estamos viendo, pues, como se usaba antes por la falta de carros, ¿no? Un mundo de gente. Que iban felices también. Iban precisamente a una posboda a lo que es el campo Sal Si Puedes, de la boda de Emma López y Alfonso Romero. La boda había sido en el Sapo, entonces ahí la posboda iba a ser hacia... ¿Cuál era el nombre del campo? Sal Si Puedes, que era de don Lucas Pavlovich. Esos campos fueron regados con agua del bajío del Rancho El Sapo. Hicieron un canal que se le llama La Toma, que regaba, por ejemplo, La Chorona, el Divisaderos, Campo Verde, y también en un tiempo la Hacienda de San Blas y el Sal Si Puedes. Perfecto. A la derecha, la imagen, Carlos. Ellas son mis tías, con un tío, Rubén López, Isha López y Brígida López. Están tomando, no crean que cerveza,
Ok. Es la tradicional soda de la Imperial de aquellos tiempos. Ahorita no podemos cometer un foul, ¿no? No, porque ya no existe, ya podemos decir así perfectamente que es la soda Imperial. También tenemos unas fotos de la maquinaria que ayudó a la modernización. Ahorita al staff le pedimos que nos las pongan. Aquí están, mire, Carlos. ¿No puedes hablar de ella, por favor? Estos son los motores a gasolina para la extracción del agua potable, por decirle así, o agua para beber, y lo mismo para el ganado, lo que era la pila, ¿no? ¿En qué año se instalaron ya? Pues, por ejemplo, esto ya es más moderno, como en los 60. Porque hay uno que está, digamos, a principios de siglo, y anteriormente, digamos, de 1900 a 1940, 50, con malacate se sacaba agua a través de unas mulas, y las botas de cuero de res. Perfecto. Y con esas llenaban, que le decían era mantear cuando sacaban la bota llena para estar llenando la pila. La vaciaban a la pila, y era pues estar trabajando horas y horas, en las noches se turnaban toda la gente. En aquellos tiempos yo creo que estamos hablando de que había más de 4,000 cabezas de ganado entre todos los dueños. Qué bien. Entonces imagínate en las épocas de sequía para darle agua a todos esos animales. Por eso te digo, es que se preocuparon los padres en sacar a sus hijos hacia afuera para prepararse, y porque en épocas de que no había que comer el ganado, tenías que ir al monte a quemar la cholla para que, como una especie de sopletes, para que el ganado pudiera tener alimento. Imagínate traer la lumbre en las espaldas y sopleteando un mundo de chollales para que se pudiera alimentar el ganado. Para poder proporcionarles alimento. Exactamente. Qué pesado. Y hablando de lo económico, de la casa. La casa arbiseña. La casa arbiseña era una casa grande, también, digamos, de finales de 1800, principios de 1900. Era una tienda de raya, era de don Ricardo Arbizu Ruiz. Él tenía una hacienda muy importante, que era la hacienda de San Blas, que está, digamos, como comentabas ahorita, cerca de las tierras de lo que eran de los italianos, y también cerca del Rancho El Sapo, una hacienda que de lo que viene siendo trigo, cártamo, algodón, todo eso, una hacienda muy próspera, muy grande, y ahí él tenía también mucha de su gente, iba y le pagaba precisamente en El Sapo, que era la tienda de raya, que ahí vivía, que no he logrado, yo pienso que debe tener nexos muy fuertes con los Ruiz, porque don Ricardo Arbizu era Ricardo Arbizu Ruiz, entonces había muchos Ruiz en El Sapo también, que se cree que son también de las familias fundadoras, junto con don Kiko Romero. Los Fontes llegan junto con los kiwis de lo que es Estación Torres, el Aguaje, a consecuencia de los ataques continuos que tenían de los yaquis. Entonces llegan al Sapo y así se van haciendo los nexos con las familias, como te comentaba ahorita, con los López, que están inmersos en todos. Eran 12 hermanos López Burgos. Imagínate, había para todas las familias. 12. Qué bien. ¿Y del teniente Antonio Armenta? Bueno, el teniente, ahorita comentábamos del ataque de 1907, donde muere Tomás Burján. Bueno, pues resulta que las autoridades, a petición del mismo poblado, mandan al teniente Antonio Armenta Díaz, un joven militar de 22 años, nacido en Guatabampo. Y su base era, lo curioso que su base en esos tiempos era Álamos, el distrito de Álamos. Entonces, a él lo mandan para que vea y a ver si puede detener a los yaquis. Pues ya cuando llega al Sapo ya no encuentra nada, ¿no? Prácticamente ya había pasado, pero lo que sí encuentra es al amor de su vida. Entonces, ahí hay una historia muy interesante, porque él se enamora de doña Encarnación Burján López, hija precisamente de don Tomás, pero su noviazgo fue muy complicado, muy difícil, porque pues él estaba allá, ella acá. Entonces, y la otra, en aquellos tiempos, yo creo que como siempre, como ahora, ¿no? ¿Cómo los Burján iban a permitir que una hija de ellos, gente de buena posición económica, pues se casara con un soldadito
así no le estaba decían. tan buen visto. No estaba tan bien visto y no le decían teniente ni militar, sino un soldadito. Un soldadito, aunque tenía su rango de Aunque teniente. tenía su rango, pero pues el amor es el amor. Totalmente. Entonces, a través, su noviazgo fue prácticamente a escondidas y a través de cartas. Y la distancia puede, qué compleja, ¿no? Que hayan mandado desde Álamos, ¿no? Tal vez de Guaymas, de Hermosillo, ¿no? A lo mejor por la misma situación como estaba, no nada más del Estado, sino el país en esos tiempos, de que ya había mucha inconformidad con don Porfirio Díaz como parte del gobierno de la República, pues había ya mucha gente inconforme, quizás ya tenías que andar con los ejércitos por todos lados y de donde se pudiera se jalaba, ¿no? Exacto. Entonces a lo mejor por esa razón le toca al teniente Armenta, pero pues fíjate, ahí estaba el destino, ¿no? Pues a la vuelta de 2 años prácticamente muere su padre de doña Encarnación, que le decían Choniwi. En aquel tiempo todo el mundo tenía un apodo. Se casa en marzo de 1909. Perfecto. Con el teniente Armenta, y pues viven felices y contentos. No nada más, y lo curioso es que no nada más se lleva el teniente a doña Encarnación a Guatabampo a vivir, sino que una hermana de ella, Jesús, que le decían Tutuy, Burjat, también encuentra su amor en Guatabampo. Perfecto. Y allá se quedan 2 hijas de don Tomás Burjat y doña Ángela López, que como te digo, están los López inmersos allí, se casan precisamente en Guatabampo. Un enroque. Así es. Si gustan seguir la página de Carlos Valenzuela para ver imágenes, me imagino que hay varias imágenes, ¿verdad, Carlos? Tenemos varias información, hemos estado, y sobre todo hay una página también que es la página del Rancho El Sapo, donde hemos estado tratando de ir subiendo un poquito de personajes. Apenas vamos a empezar a trabajar fuerte en subir imágenes de los personajes del Rancho El Sapo con sus pequeñas anécdotas o también una pequeña reseña de quiénes son, cómo llegan ahí al Sapo. Si ustedes tienen algún apellido, pues aquí pueden encontrar tal vez una de las raíces, ¿no? Exactamente. Villa de Seri nos contaba las mucha gente de Villa de Seri, las placitas, todas las haciendas, el Tojungo, la Pimienta, todo ese sector del poniente de Hermosillo como ranchos, pues ahí tenemos bastantes nexos. Carlos, muchas gracias por haber venido. Al contrario, las gracias son de mí para ustedes por la oportunidad. Qué bueno que se sigan haciendo este tipo de programas porque aparentemente a la gente no le gusta la historia, pero sí le gusta. Es cierto. Le agradecemos que nos hayan visto. Lo esperamos el próximo jueves con Franco Becerra y el doctor Alfonso Ortiz Tirado. El tema ya nos acompañará Ignacio Lagarda, el cual le mandamos un cordial saludo. Sí, saludos, Nacho. Saludos, hasta luego.